En este video les voy a compartir cómo tejer este zorrito guarda llaves. Ya en videos anteriores les compartí dos. Uno fue el búho y el otro el cupcake. Y en la descripción del video les dejo el enlace por si no los han visto. Hoy les traigo este diseño que también es muy fácil. Y para este solamente utilizamos 3 colores. Bueno, pues si este zorrito les gusta y quieren aprender a realizarlo, los invito a que se queden a ver el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar son los siguientes. Voy a tejer con sobrantes de hilo, voy a tejer con hilo de algodón, voy a trabajar en color, este es un color marfil, pueden usar en blanco, pueden usar en color beige, el que ustedes tengan. Voy a usar color naranja y negro. Voy a tejer con un gancho de 2 milímetros, voy a necesitar tijeras, una aguja para estambre, un ganchito marcador de puntos y un poco de relleno. Voy a iniciar con el color naranja. Vamos a iniciar con un aro corredizo o aro mágico y pasamos aquí. Vamos a hacer una cadena y ahora tejemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya que tenemos los 6, jalamos aquí para ajustar y vamos al primer punto que tejimos para iniciar la hilera número 2. Entonces ahí pasamos y hacemos el primer punto, pero este ya es de la hilera número 2. Ahora vamos a poner nuestro marcador en ese primer punto. Y ahora, entonces aquí ya tengo el primer punto de la hilera número 2. Vamos a trabajar en esta hilera número 2 un aumento en cada punto. Entonces aquí ya tengo el primero. En ese mismo punto voy a hacer el segundo. Paso al siguiente punto y hago 2 medios puntos en ese mismo punto. Tengo ahí 2 aumentos. Voy al siguiente, hago 2 puntos, tengo 3 aumentos. En el siguiente 2 puntos, son 4 aumentos. En el siguiente 2 puntos, ahí ya tengo el aumento número 5. Voy al último punto y hago 2 medios puntos. Y ahí ya tengo los 6 aumentos. Entonces en esta hilera 2 debemos tener un total de 12 medios puntos. Voy a retirar mi marca. Voy a tejer el primer punto de la siguiente hilera. Paso aquí mi marca nuevamente una vez que tejí el primer punto. Y ahora en esta hilera 3 vamos a tejer un punto normal y en el siguiente un aumento. Entonces ahí son 2 puntos. Otra vez un punto normal y en el siguiente 2 puntos en el mismo punto. Y así continuamos durante toda esta hilera 3. Un punto simple y enseguida el aumento hasta llegar al final de la hilera. Aquí estoy llegando al final de la hilera. En el último punto debe tocarnos realizar un aumento. Y en esta hilera 3 debemos terminar con un total de 18 puntos. Vamos a retirar la marca. Tejemos el primer punto de la hilera número 4 y colocamos nuevamente la marca. Y vamos a tejer ahora en esta hilera 4 2 puntos simples. Ya tengo el primero, entonces voy al siguiente punto, hago otro medio punto y ahora en el punto número 3 nos corresponde hacer el aumento. 2 puntos en ese mismo punto, 1 en el siguiente, ahora 2 puntos simples, es decir, uno en cada punto, y en el tercero el aumento.
y así continuamos hasta el final de la hilera. 2 puntos simples y en el punto 3 el aumento. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Aquí al final de cada hilera nos debe quedar el aumento. Entonces ahí tejo mi aumento y termino esta hilera número 4 con 24 puntos. Voy a tejer la hilera número 5, retiro mi marca, tejo mi primer punto y vuelvo a colocar mi marcador. Vamos a tejer entonces la hilera 5 y en esta hilera 5 vamos a tejer 3 puntos simples y un aumento. Aquí ya tengo el primero, hago el segundo, el tercero. Ahora en el punto 4 nos corresponde hacer el aumento. Entonces ahí tejemos 2 puntos en el mismo punto. Otra vez 1, 2 y 3 puntos simples. En el cuarto el aumento y así hasta el final de esta hilera número 5. Una vez que llegamos al final de la hilera, aquí al final tejemos nuestro aumento. En esta hilera 5 debemos terminar con un total de 30 medios puntos. Voy a retirar mi marca, voy a tejer el primer punto de la hilera número 6 y ahora de la hilera 6 a la hilera 9 vamos a tejer un medio punto en cada punto. Entonces vamos a iniciar cada una de nuestras hileras tejiendo nuestro medio punto y colocamos nuestra marca. Continuamos haciendo solamente un medio punto en cada punto, ya sin hacer aumentos, hasta el final de la hilera. Y así hasta llegar a la hilera número 9. Aquí ya estoy por cerrar la hilera número 9. Aquí, para hacer el último punto, como vamos a integrar el color claro, voy a pasar aquí y para cerrar ya voy a poner mi color claro. Entonces paso aquí para cerrar este punto y ajusto el color naranja y el color blanco. Ahora voy a retirar mi marca, voy a iniciar la hilera número 10 y aquí en la hilera número 10 voy a hacer el primer punto en color claro, pongo mi marca y entonces aquí ya tengo el punto número 1. Voy a continuar haciendo puntos en color blanco y voy a llevar esta hebra en el tejido. Paso al siguiente punto, hago el segundo punto en color blanco, llevando mi hebra en color naranja. Voy al siguiente, hago el tercero y vamos a continuar hasta tener 12 puntos en color blanco. Aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y para hacer el punto 12, de la misma forma como vamos a cambiar de color, hacemos solamente sacando las dos gasas y cerramos con el color naranja. Aquí entonces ya tengo 12 puntos en color blanco. Ahora voy a hacer 6 puntos en color naranja. 1, 2, 3, 4, 5 y el punto número 6, que es el último, lo cierro con el color blanco. Ahora voy a terminar con 12 puntos en color blanco. 1, 2, 3, siempre llevando mi hilo en color naranja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el punto número 12. Entonces aquí ya nos quedan estos 6 puntos. Aquí vamos a tejer la hilera número 11 y de la misma forma aquí vamos a continuar con el color blanco y vamos a llevar el color naranja. Entonces aquí retiro esta marca, tejo mi primer punto de la hilera número 11,
en color blanco y vuelvo a colocar la marca. Ahora tejemos 13 puntos en color blanco. Ya tengo el primero, hago el segundo, el tercero y así hasta tener los 13 puntos. Aquí llegué al punto 12 y para hacer el punto 13 lo hago en color blanco y lo voy a cerrar en color naranja. Y ahora voy a tejer 4 puntos en color naranja y voy llevando el color blanco. Hago 1, 2, 3 y el número 4 lo hago en color naranja y lo cierro con el color blanco. Ahora tejo 13 puntos en color blanco. 1, 2, vamos llevando el color naranja, 3 y así hasta llegar al final de la hilera con 13 puntos. Ahora voy aquí, ya estoy llegando al final de la hilera, hago el punto número 13 en color blanco para terminar esta hilera número 11. Retiro mi marca, voy a tejer mi primer punto de la hilera número 12 y coloco mi marca otra vez ahí en ese primer punto. Ahora tejemos 14 medios puntos en color blanco. Tengo 2, 3 y así hasta tener 14. Aquí llegué hasta el punto número 13, el punto 14 lo tejo en color blanco y voy a cerrar con el color naranja. Ahora voy a tejer 2 puntos en color naranja, uno y el segundo lo tejo en naranja y lo cierro con el color blanco. Ahora voy a tejer 14 puntos en color blanco para terminar esta hilera. Llegué al final de la hilera 12. Ahora voy a retirar mi marca y voy a iniciar la hilera número 13. Hago mi primer punto en color blanco y coloco mi marca. Ahora vamos a tejer la hilera 13 igual que la hilera 12. Vamos a tejer los 14 puntos en color blanco y los 2 puntos en color naranja. Entonces continuamos haciendo puntos en color blanco hasta tener 14. Aquí vamos a hacer la hilera número 14. El punto 14 lo hacemos en color blanco y lo cerramos con el color naranja. Ahora hacemos 2 puntos en color naranja, uno y el segundo lo cerramos con el color blanco. Ahí ya tengo 2 puntos y ahora continúo haciendo un punto en cada punto en color blanco. Hacemos un punto en color blanco y ahora ya vamos a cortar esta hebra, ya no la vamos a necesitar aquí. Entonces la de color naranja ya la cortamos. Ahora vamos a continuar haciendo puntos en color blanco. A partir de aquí vamos a continuar haciendo un punto en cada punto ya en color blanco. Vamos a llegar hasta donde está nuestro marcador y retiramos nuestra marca para la siguiente hilera y hacemos nuestro primer punto y volvemos a colocar la marca. Entonces así voy a continuar a partir de ahorita hasta tener el largo que necesito para mis llaves. Miren, aquí ya llegué al final de la hilera, voy a retirar la marca, hago el primer punto de la siguiente hilera, vuelvo a colocar mi marca y continúo haciendo hileras. Vamos a continuar ahora hasta tener el largo que necesitamos para nuestro llavero. Y miren, aquí ya terminé de hacer hileras en color claro y llegué hasta tener aquí una medida de 6.5 centímetros. 6.5 centímetros, hasta ahí dejé de tejer hileras en color claro. Ahora vamos a trabajar las orejas y la cola. Para trabajar la cola y las orejas vamos a trabajar con la misma cantidad de puntos. Lo único que va a hacer la diferencia es el color, pero aquí les voy a mostrar para ambas cosas porque con el color negro casi no se aprecia en la cámara.
Entonces miren, vamos a hacer un aro corredizo y vamos a iniciar igual tanto las orejitas como la parte de la cola. Miren, vamos a empezar haciendo un aro corredizo y ahora vamos a tomar nuestra hebra y vamos a hacer aquí una cadena. Esta cadena nada más es para dar altura. Hacemos el primer punto, aquí ya tengo este punto, ahora lo voy a marcar, marcamos ese punto y ahora tejemos 3 puntos más. 1, 2, 3. Ajustamos y vamos a ir aquí a donde marcamos el punto. En total son 4 medios puntos. Entonces, ahora vamos a ir aquí donde teníamos la marca. Ahí pasamos y vamos a hacer el primer punto de la siguiente hilera, que es la hilera número 2. Entonces lo mismo aquí, marcamos este primer punto y ahora tejemos un punto normal y en el siguiente un aumento. Entonces aquí tengo el segundo punto, que es el aumento. En el tercero vamos a hacer un punto normal y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Ahora retiramos nuestra marca y miren, aquí voy a hacer otra hilera más en color blanco, pero este inicio es el mismo que vamos a trabajar en la oreja, pero el otro lo vamos a hacer en color negro, nada más que aquí les muestro para que ustedes puedan apreciar los puntos. Bueno, ahorita continuamos con la cola y ya ahorita acabando la cola les muestro cómo seguimos con la oreja. Miren, una vez que tenemos estas dos hileras, hacemos el primer medio punto de la hilera 3 y volvemos a marcar. Ahora aquí voy a tejer 2 medios puntos simples y en el tercero un aumento. Ahí son 3 puntos. Ahora 2 puntos simples y en el siguiente el aumento. 1 y 2. Ahora retiramos la marca. Vamos a iniciar la siguiente hilera. Hacemos el medio punto y colocamos nuestra marca. Vamos a tejer aquí 3 puntos simples y en el siguiente un aumento. 3 puntos simples, 1, 2, 3 y en el siguiente el aumento. Retiro mi marca, tejo el primer punto y ahora aquí voy a tejer 3 hileras en color blanco, ya sin hacer aumento, solamente un punto en cada punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medios puntos. Voy a hacer 2 hileras más. Hago mi primer punto, pongo mi marca y así por 2 hileras más. Miren, aquí ya estoy terminando la segunda hilera sin aumentos. Entonces para cerrar esta hilera voy a tomar ya el color naranja y voy a hacer aquí este punto cerrado con el color naranja. Ya este es el último punto. Entonces ahora voy a retirar mi marca. Hago el primer punto ya en color naranja y coloco mi marca. Ahora voy a tejer 4 hileras en color naranja, haciendo solo un punto en cada punto.
vamos a ir ocultando estas hebras que tenemos y vamos a ir tejiendo. Aquí ya voy a cortar este color blanco. Entonces ahora solamente tejemos con el color naranja por 4 hileras más. Una vez que ya tenemos las 6 hileras en color naranja, ahora vamos a rellenar. Aquí para rellenar me ayudo con las tijeras y bueno, vamos a rellenar aquí. Miren, una vez que ya rellenamos, una vez que ya rellené aquí, presionar un poco con mi dedo para que el relleno no salga y no me cueste trabajo tejer. Retiro mi marca y aquí voy a ir haciendo disminuciones. Entonces aquí ya no voy a poner mi marca, voy a tomar solamente una gasita de cada punto, de esta forma, paso y tejo el medio punto. Una de cada punto, tejo una, la siguiente, paso y hago el medio punto, y así hasta llegar al final de la hilera. Una vez que ya tenemos aquí disminuidos los puntos, miren, vamos a continuar disminuyendo hasta que ya nos quede cerrado aquí. Una vez que ya cerramos así nuestros puntos, ahora vamos a tejer la cadena. Aquí la cadena, como lo hicimos en los otros diseños, vamos a tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias para cubrir nuestro tejido y que nos quede más o menos 1 centímetro de largo. Entonces aquí voy a tejer la cantidad de cadenas que necesite. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta tener la medida que requiero. Miren, aquí ya tejí la cantidad de cadenas que necesito y más o menos tengo aquí ya el centímetro, y para eso tejí 40 cadenas. Ya que tenemos las 40 cadenas o la cantidad de cadenas que necesiten, vamos a ir aquí a donde iniciamos y vamos a hacer un punto deslizado y vamos a hacer una cadena. Vamos a dejar un poquito larga la hebra para darle unas puntadas aquí en la parte de arriba. Aquí voy a pasar nuevamente mi hebra para cerrar. Miren, ahí ya me queda cerrado totalmente, entonces ya no es necesario coser. Vuelvo a pasar para jalar mi hebra, hago una cadena, ahí ya me queda fijo mi tejido y bueno, ahí ya queda rematada mi hebra. Ahora voy a pasar aquí para perder mi hebra de esta forma y ahora aquí voy a cortar y bueno, miren, así ya quedó la colita del zorro. Ahora les voy a mostrar cómo hacer las orejas. Para las orejas vamos a hacer el inicio igual que en la cola. Vamos a hacer un aro corredizo y hacemos una cadena. Ahora vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ajustar un poco y vamos a ir al primer punto. Ahí pasamos y tejemos el primer medio punto. Vamos a marcar este medio punto. Marcamos este medio punto. En el siguiente punto vamos a tejer 2 medios puntos. 1 y 2. Aquí ya estamos trabajando sobre el segundo punto. En el tercero vamos a hacer un medio punto. Y en el cuarto vamos a tejer 2 medios puntos. 1. En este último punto tejemos 2 medios puntos, pero el primero lo tejemos completo y el segundo lo vamos a cerrar con el color naranja. Entonces aquí paso para cerrar con el color naranja. Ajusto mis puntos. Voy a retirar ahora esta marca para tejer aquí el primer punto de la hilera número 3. Entonces retiro ahí paso para hacer el primer punto de la hilera número 3. Voy a cortar ya este hilo en color negro. Aquí paso y hago el primer punto. Ajusto este color naranja y el color negro. Corto aquí. Vamos a marcar nuestro primer punto. Aquí vamos a tejer 2 puntos normales. Tengo el primero. En el segundo tejemos un punto también. Y en el tercero vamos a tejer 2 medios puntos. Tengo 1
hago el segundo. En el cuarto tejemos un punto, en el quinto tejemos un punto y en el sexto vamos a tejer 2 medios puntos, 1 y 2. Y en esta hilera vamos a terminar con un total de 8 puntos. Vamos a retirar la marca, vamos a tejer el primer punto de la hilera número 4. Ya tengo el primer punto, ahí voy a poner mi marca y ahora voy a tejer en el siguiente punto un medio punto y ahora voy a continuar haciendo un medio punto en cada punto por 2 hileras más. Voy a hacer 3 hileras haciendo 8 puntos en cada hilera y ahora voy a continuar haciendo hileras solamente con 8 puntos. Esta es la hilera 4, voy a hacer la hilera 4, 5 y 6 haciendo solamente 8 puntos en cada hilera, ya sin aumentos, y vamos a hacer 2 piezas iguales. Miren, aquí cosí las orejas en la hilera número 4, tengo 1, 2, 3, entre la 3 y la 4 ahí tejí las orejas, 1, 2, 3, entre la 3 y la 4 también aquí, ahí es donde las cosí. Entonces aquí al final para los ojitos ustedes le pueden colocar botones pequeños o le pueden bordar como lo hice yo, nada más dándole algunas pasadas para formar los ojos, y esto lo hice sobre estas 2 hileras que tenemos de 2 puntos en color naranja y dejando 2 hileras hacia cada lado. En ese lugar hice los ojos y en la parte de abajo de estas hileras también fue donde tejí la nariz, fue donde bordé la nariz, y de la misma forma nada más dando pasadas y de la misma forma solamente dando puntadas hasta lograr un pequeño borde. Miren, aquí se puede ver, estos son más pequeños, hice más vueltas y este fue el resultado. Así es como realicé los ojos y la nariz, y con eso queda terminado el zorro. Miren, así es como queda ya finalmente. Aquí ya también le coloqué las llaves. Y bueno, pues este zorrito, como vieron, es muy fácil de tejer. Bueno, pues hasta aquí con el tutorial, espero que les haya gustado. Como pudieron ver, fue muy fácil. Y bueno, pues si este video les gustó, no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho, y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.